Bien, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de capa aplicación, pero de un protocolo de capa aplicación. Si ustedes ven el libro de Tannenbaum, habla de un montón de protocolos. Obviamente nos falta tiempo a nosotros, así que decidimos hablar solo de uno. Cualquier otro que quieran ver o lo pueden encontrar en este libro, si no pueden leer algún estándar, si es que el protocolo es estándar, pero acuérdense que esto ya es en capa aplicación, o sea, yo con un programa que yo haga puedo hacer un cliente o un servidor que cumple el protocolo o no. Lo bueno que está en capa aplicación que ustedes podrían desarrollar solo un cliente y utilizar un servidor de un tercero que cumpla ese estándar, ¿sí? Obviamente ustedes como cliente, como el proceso que van a crear, debería cumplir ese estándar porque si no, no van a hablar muy bien, que digamos, ¿sí? Pero les ahorra de hacer los dos extremos, o sea, el cliente o el servidor, en vez de tener que hacer los dos, ustedes pueden utilizar un protocolo estándar y solo hacen uno, por ejemplo, y prueban contra distintos distintos programas, distintos fabricantes que hayan hecho que hayan implementado ese protocolo, a ver qué tan bien anda su proceso. ¿Se entiende? Acuérdense que aquí estamos, antes de arrancar, acá estamos capa aplicación. Son dos procesos que están incluso en distintas máquinas. Eh, este proceso podría ser el cliente, por ejemplo, y este el servidor. Este es el que tiene información. Ustedes lo que podrían hacer es, no sé si tienen que hacer un IPC entre dos procesos, eh, por ahí para no tener que hacer los dos, quizá, o para arrancar, ustedes podrían utilizar algún proceso de un tercero que implemente un protocolo en capa aplicación determinado y solo escribir uno de los dos extremos. Entonces, si cumple ese protocolo, obviamente los dos van a poder interactuar, ¿sí? Si no lo cumple muy bien, bueno, entonces se les puede colgar, les puede dar errores y cosas por el estilo. Si ustedes no encuentran ningún protocolo que les sirva, bueno, obviamente pueden desarrollar el cliente y el servidor y que cumpla su propio protocolo. Bien. Puntualmente, entonces, hoy vamos, lo puse a grabar esto, ¿no? Sí. Puntualmente, entonces, hoy vamos a hablar en capa aplicación del protocolo, bueno, en realidad no se llama World Wide Web, el protocolo se llama HTTP. El World Wide Web es, digamos, el entorno que usa ese protocolo, ¿sí? Vamos a ver cómo es la arquitectura, cómo está compuesto. Uno de los componentes son las páginas, vamos a ver páginas estáticas y dinámicas, la diferencia, de qué se trata. Después, puntualmente, sí, vamos a ver el protocolo. No, y estos temas están en el libro, pero no los vamos a ver porque es bastante extenso. O sea, nos vamos a enfocar en ver el protocolo HTTP y cómo está construido, cuál es la arquitectura de www o World Wide Web. Bien, déjenme que borre esto. Bien. Uy, esperen que ando. Ahí está. El protocolo World Wide Web la web, en realidad, sí surgió en los 90s, pero su historia se remonta bastante antes. Un científico del MIT, para variar, en el 45 escribió un libro que se refería a cómo vincular información, porque tenía, digamos, un montón de bibliografía de distintos temas y realmente era un caos cada vez que tenía que buscar algo, entonces eh, ideó esta especie de, que hoy usamos, que se llama hipervínculos, que vinculan documentación de distintos sitios, distintas fuentes en distintos puntos. Él hizo ese trabajo y no pasó desapercibido. Tim Berners-Lee, que él es el creador de
de World Wide Web. Él laburaba en el CERN. ¿CERN lo ubican cuál es? El Centro de Investigación Europeo, en el que hicieron el acelerador de partículas, ¿se ubican? Sí, sí, Ok. sí. Bien, bueno, tenía, digamos, se topó con el mismo problema que el hombre Bush, que no tiene nada que ver con el presidente, ¿no? Expresidente, digo. Em, tenía que compartir información con un montón de gente distribuida en toda Europa del CERN y bueno, recordó un poco, digamos, el fundamento teórico que había escrito este hombre y decidió crear un protocolo, o mejor dicho, un sistema para compartir la información entre los distintos integrantes. Eso le llamó WWW. Recién en el 93 se creó la primer interfaz gráfica o el primer navegador gráfico. Hasta antes eran todos navegadores caracteres, porque en realidad básicamente lo que compartían ellos eran paper, documentación, pero tipo carácter, no había gráficos. Bueno, ¿qué más les puedo contar? De ahí en adelante, del 94 al 97 le llama el autor la guerra de los navegadores. En realidad fue una especie de guerra, pero ¿tiene idea de qué se trata o por qué le llamaron la guerra de los navegadores? Sí, ahí No, fue que Microsoft incluía el Internet Explorer por defecto, creo, en todas las cosas de Eh, Windows. bueno, sí, aunque eso en realidad fue un tema de antimonopolio. Era peor que eso. Cada fabricante le agregaba funcionalidades nuevas a su navegador. Acuérdense que el browser navegador es un cliente, le asignaba funcionalidades nuevas a su servidor y a su cliente que, que no estaban estandarizadas en ningún lado. Entonces muchas veces si ustedes hacen un desarrollo web allá por los 90, los 2000 por ahí, el problema que tenían que no todos los clientes, o sea, no todos los navegadores podían ver lo que la página bien, la veían mal o ni siquiera la veían. Es más, a La veces época en que se decía, usaba, la época en que se usaba el front page. claro, sí, no, olvídese, o sea, entonces, em, ¿qué pasó? Como todo, eh, como se estaba desmadrando la cosa, eh, el Tim Berners mismo y otra gente más, donde está la gente del MIT y no me acuerdo de dónde más, de varias universidades, formaron algo que se llama W3C, World Wide Web Consortium. El W3 por el World Wide Web y bueno, el Consortium, que fue el sitio que estandarizó el protocolo HTTP y sus funcionalidades, ¿sí? Entonces, de esa manera, los fabricantes de tanto clientes como servidores no podían agregar funcionalidades nuevas si no estaban estandarizadas en este consorcio. Este consorcio no corresponde a ningún fabricante de software, eh, así que un poco se mantiene ajeno a las distintas presiones. Por lo tanto, estuvo bueno. A partir de ahí, la cosa fue bastante más transparente, ¿sí? Incluso antes se volvían locos los programadores de páginas web porque cambiaban todo el tiempo, entonces por ahí una funcionalidad la escribían y corría en un servidor web, pero si la ponían en otro servidor web no andaba, entonces en otro fabricante de servidor web. Entonces, bueno, la verdad que era un caos. ¿Qué más les puedo decir acá de la historia que nombra el autor? Bueno, obviamente se le llama la killer application, o sea, la aplicación que utiliza y seguirá utilizando el mayor porcentaje de tráfico de Internet, pero les debería quedar claro que esta arquitectura www, porque no es el protocolo en sí, sino arquitectura que incluye el protocolo y aplicaciones y algunas convenciones, no es Internet. O sea, es solo
un protocolo, una arquitectura que se utiliza sobre Internet. ¿Sí? Internet tiene www más otras cosas más. Que hoy en día casi lo más, el mayor o el, sí, el protocolo de mayor uso es este, es una cosa, pero no significa que es solo, que tener un navegador significa que están utilizando el protocolo de Internet. Están usando, sí, en capa red el protocolo de Internet, pero en capa de aplicación otro protocolo. ¿Sí? Podríamos tener más de un protocolo en capa aplicación que utilice en Internet. ¿Está? ¿Se entiende o me hice mucho lío? Espero que se entienda. ¿O no se entendió? Sí, sí, se entiende. Bien, bien, no me asusten así. Bien. Vamos a hablar un poco de la arquitectura de esto. Bueno, esto no creo que... Voy a ir más o menos rápido. Si tienen dudas con algo de esto, me preguntan. Acá hay un ejemplo de cómo veríamos un navegador, un cliente. ¿Sí? Browser o navegador o cliente es el proceso que yo corro en mi máquina. Yo tengo este navegador, hoy es gráfico, en algún momento no era gráfico. Este navegador lo que hace es, tiene, bueno, el sitio, no sé, acá de la Universidad de Washington. Y tiene un montón de información. Y acá cuando usted le dan clic no sé, a este enlace o hiperlink, lo que hace les muestra otra página de la universidad. Bien, ¿de dónde saca esa información el proceso que corre en su máquina? Acuérdense que esto es un proceso. Bueno, en realidad, si nosotros vemos como si fuera la Matrix por el otro lado, en realidad el cliente este se comunica con un... este es el cliente, este es el proceso que está corriendo en su máquina. Lo que hace, por ejemplo, para obtener esta página, en realidad no va solo al sitio de la Universidad de Washington o a un servidor, sino en este caso lo que hace va a 3 servidores web, o sea, acá hay 3 procesos, ¿sí? Que corren en distintos lugares, y lo que hace normalmente, le hace un requerimiento de información. Acá está el requerimiento, está al revés, bueno, el requerimiento de respuesta va al revés. Y con estos 3, o podrían ser muchos más, lo que hace es componer esta página, ¿sí? Esto es lo que nosotros vemos, que normalmente decimos página o página web, en realidad está compuesta por uno o un montón de consultas. Si ustedes utilizaran el sniffer ese como vimos nosotros, Wireshark, y por ejemplo en el diario Los Andes, por poner algo, van a ver que no hace 3 consultas, hace cientos de consultas, ¿sí? Entonces, en realidad, para que ustedes vean esta página, por ahí va al sitio web de la universidad esta, donde saca, no sé, algunos iconos como este, texto como este, algunos links como estos. Va a YouTube y lo que hace es que yo supongo que es un video, entonces lo incrusta ahí. Bueno, acá en realidad no consigue data, sino al revés. Cada vez que va acá, lo que hace es eh, avisarle que alguien entró a ese sitio. Entonces, bueno, el analítico lo que hace es ranking de los sitios más usados, cosas por el estilo. Pero bueno, podría también ir a otro servidor web y rescatar, no sé, un audio, y acá habría un clic o habría música, no sé, en la página, qué sé yo, no sé. Podría ir a un montón de sitios, ¿sí? Esa es más o menos la arquitectura y cómo trabaja esto. ¿Se entiende? Sí, Bien. La pregunta es, bueno, ¿cómo sabe mi navegador a dónde tiene que ir a buscar las cosas? ¿Qué pregunta? Porque esto sabe que es un servidor, pero ¿cómo sé qué video o este servidor también? La pregunta es cómo identifico unívocamente cada una de los recursos, de las cosas que me aparecen dibujadas en esta pantalla o en esta página, llamemos, ¿sí? Donde acá tengo un montón de iconos, imágenes, videos, texto, links. La pregunta es ¿cómo sé a dónde los busco? ¿Qué me pueden contar?
no puedo contar mucho. Usa lo que se llama, ¿cómo se traduciría? Ubicadores de recursos uniformes, ¿sí? Más conocido como URL. Significa que por cada recurso yo siempre tengo una misma forma de escribir los recursos que está separado en varias partes. Tengo un protocolo que es el que utilizo para interactuar con el servidor, otro campo de servidor y otro campo de archivo dentro de ese servidor, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, nosotros estamos definiendo con qué protocolo puedo acceder, porque acá ya vamos a ver que hay varios protocolos, estos son algunos. Entonces, yo para acceder a un recurso, primero tengo que saber con qué protocolo acceder, a qué servidor. Acá, obviamente, acá hay un nombre, pero esto reemplácenlo por una dirección IP. Hay otro protocolo en capa de aplicación que se llama DNS que hace esa resolución. Y finalmente acá podría haber una, ninguna o varias barras y un nombre. Y eso da todo el path o el camino del archivo. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? ¿O no? No. No. Ok, perdón, escuché justo, me pareció que alguien interrumpió. De todas maneras, cualquier duda que tengan me pregunta. Entonces, por ejemplo, algo normal que podríamos ver en una URL es HTTP, HTTPS, FTP, File, Mail to, Realtime SP, Realtime, no sé si es ese, Realtime Protocol, SIP es de telefonía y cosas por el estilo. Acá hay varios ejemplos. A ver, por ejemplo, acá fíjense, siempre el nombre del servidor va entre el barra barra y la primera barra, ese es el nombre, y este es el pad dentro del servidor, ¿sí? O sea, hay un directorio que se llama pub, otro minic y otro readme, y ese es el recurso que yo estoy intentando acceder. ¿Cómo lo quiero acceder? Con un protocolo que se llama FTP, que es File Transfer Protocol. Inclusive podría... acá entre el dos puntos y el barra barra podría ir usuario y dos puntos clave para separar para enviar también en la URL la información del usuario que se autentique. Podría encontrar algo así, donde esto es el home del usuario en Unix o en Linux, y este es el sitio web, o mejor dicho, el servidor que tiene la máquina que tiene un servidor web corriendo, ¿sí? Normalmente todas empiezan con www, pero no es obligación, porque en realidad el nombre arranca entre la barra barra y la primer barra. Entonces, todo esto, cualquier nombre que tenga, lo va a resolver el DNS, pero no es obligación que tenga www. Hay muchos sitios que arrancan con www para saber que el host dentro de, por ejemplo acá, phdcomics.com es un servidor web, el nombre que le dan al servidor es www, pero no es obligatorio, es una convención nada más. O sea, pueden encontrarse sitios donde no tienen ese www, no tiene nada que ver. En realidad es en una parte de la URL y es el nombre del servidor, pero podría tener cualquier nombre. Bien. ¿Cuál es el procedimiento para que el cliente acceda a la información? Bueno, lo que hace es, primero, obviamente, lo primero que lee cuando yo pongo una URL y le doy enter, o le doy clic o lo que sea, o le doy go, lo primero que hace, revisa qué protocolo puse, a ver si lo entiende el cliente, porque puede ser que yo ponga alguna cosa y no lo entienda, y bueno, no va a saber cómo habla con el servidor, entonces no va a poder hacer la comunicación. Una vez que determinó el protocolo, que básicamente es parsear la URL desde que inicia hasta el primer dos puntos. Lo siguiente que hace es parsear la parte del servidor de
del host que tiene el servidor web. El nombre del servidor entonces es la segunda parte, desde el barra hasta el siguiente barra, y lo que hace una consulta a quien tenga configurado como servidor DNS para obtener su IP. Una vez que ya sabe con qué protocolo conectarse, acá cuando hablo del protocolo me refiero también a puertos, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a utilizar el HTTP, yo sé que el servidor está esperando conexiones del puerto 80. Si yo voy a hablar HTTPS, yo sé que el servidor está esperando conexiones del puerto 443 y que son cifradas las conexiones, la información, el tráfico de la información, ¿sí? O si voy a usar FTP, yo sé que el servidor está escuchando en el puerto 21. Bueno, entonces, una vez que tiene a qué puerto conectarse, que es el protocolo, a qué IP, lo que hace, y fácilmente, bueno, ahí ya lo tenemos, hace el saludo de 3 vías de TCP. ¿Por qué? Porque www utiliza TCP para intercambiar información, o sea, es orientado a conexión en capa de transporte. Una vez que hizo el saludo de 3 vías, lo que hace es pedir un requerimiento, y una vez que el servidor lo responde, lo muestra el cliente en la página. Y termina la conexión. Eso, por si no lo sabían, es para cada triste página que yo acceda. O sea, cuando yo le voy a dar un clic de nuevo, vuelve a hacer el saludo de 3 vías, intercambio de información. Cuando nos manda la información del servidor, corta la conexión. Y así para cada una. No sé si lo sabían. ¿Lo sabían? No. No, profe. Bien, y acá hay un problemita, más que problemita, un problemón. Si cada vez que yo me conecto, por ejemplo, a Gmail, me conecto a Gmail, pongo mi usuario y mi clave y me muestra el correo, pero después corta. Pero sin embargo, si yo hago clic en enviado o en crear nuevo correo, no me vuelve a pedir la clave ni el usuario. Pero es otra conexión. ¿Se entiende? O sea, se la tuvieron que ingeniar de otra manera para orientar esto a capa de aplicación. Me refiero a que sea orientado a conexión, porque esto es sin conexión. O sea, hace saludo de 3 vías, manda datos, responde, corta, y listo. Entonces, el problema es que si no, en cada pedido debería estar mandando quién soy, porque el servidor no sabe. Se vuelve a hacer el saludo de 3 vías y a otra cosa. ¿Sí? Bueno, ese es un tema importante. O sea, se había diseñado para otra cosa este protocolo y de repente lo empezaron a usar para sistemas interactivos y cosas por el estilo. El diseño original de este protocolo era para páginas estáticas. Ya vamos a ver de qué se trata, pero bueno. ¿Se entiende entonces el procedimiento del cliente? Bueno, por otro lado, ¿qué hace el servidor? ¿Cuáles son los pasos de la aplicación servidora? Bueno, lo que hace está bloqueada, acá esperando que alguien se conecte, está bloqueada en la llamada sistema accept, si mal no recuerdan de la última clase. Entonces cada vez que viene un nuevo cliente, lo acepta o lo saca del backlog. A propósito, se les mandó un documento que justamente estuve leyendo el otro día por unos problemas y era lo que habíamos hablado y lo que me habían preguntado justamente que era el tema del listening, de backlog y todo eso. Bueno, ahí se los puse en el campus para si no lo vieron. Bien, entonces acá lo acepta, obviamente una vez que lo aceptó ya puede leer lo que el cliente le mandó acá. Entonces lo que hace es busca si existe o cómo encontrar ese recurso que le está pidiendo el cliente, ya sea en un archivo o lo genera al vuelo,
depende qué sea el recurso. Una vez que lo obtiene, se lo manda de vuelta al cliente y cierra la conexión y corta, ¿sí? Ese es el procedimiento que pasa en ambos lados. La única salvedad es que el servidor debería poder soportar muchos clientes a la vez. Entonces debería tener lo que hablamos el otro día, de que sea multihilo o multiproceso de alguna manera para poder atender muchos clientes a la vez, porque si no, la verdad que sería una porquería. Bien. Sigamos. ¿Qué otra cosa podemos...? Acá del lado del cliente, bueno, hay un par de detalles y tiene que ver con qué tipo de recurso devuelve el servidor al cliente. Podría ser, como le decía, una imagen en formato JPG o PNG o algún otro formato raro, o un audio en MP3 o en algún otro formato, o un video en cualquier formato que se le ocurra, o la verdad que un montón de cosas. Entonces, el tema es cómo sabe el cliente cómo representar esa información. Y le tengo que dar una pista. El servidor, cada vez que envía de vuelta un recurso que pidió el cliente, tendría que especificar con algo que se llama mime types, que el mime es no me acuerdo las siglas, pero es algo así como extensiones de internet de múltiple propósito o algo así. Multiple purpose extension y la I es de internet y la M no me acuerdo las siglas, pero bueno, deberían codificar de alguna manera los distintos tipos de archivos. A ver, déjenme, creo que déjenme que abra una terminal. Uy, ya se me termina esto. Déjenme que cierre esto. Les barra, etcétera, mime types. No sé si ahí lo pueden ver, o es muy chiquito. Yo lo puedo ver, profe. Ok, bien, fíjense, está estandarizado como hablamos de los puertos. Bueno, estos son los distintos mime types que podría mandar o sea, los distintos tipos de archivos que podría mandar de vuelta un servidor. Entonces, la forma de decirle al cliente o al browser, che, mira, te mandé, no sé, una aplicación, o te mandé, no sé, un audio, pero en tipo, no sé, AMR, bueno, yo les tengo que especificar de esa manera. O un OGG. Entonces, de esa manera el cliente lee en la respuesta del servidor, va antes que nada qué tipo de archivo es y después el archivo para que el cliente lo pueda procesar. Sí, imágenes, bueno, tienen un montón de formatos distintos. Entonces, si yo no le digo qué imagen le mando, el cliente no es mago, no puede saber qué imagen le mando. Y tampoco se podría confiar por la extensión, porque a veces van sin extensión. Entonces, lo que tiene que mandar el servidor sí o sí es un tipo de mime type. Bueno, que texto también hay un montón, video hay un montón, hay un montonazo. De esa manera, el cliente lo que hace es... ahí está. Lo que hace el cliente es interpretarlo. Bien. Me pusieron... ¿Qué escribió en el chat? Ok. Gracias por avisarme. Entonces, el tema es, imagínense, bueno, no sé si vieron todas las posibles extensiones que soporta o que debería soportar un cliente, un navegador. Significa que yo tengo que interpretar todas esos tipos de fuentes o de recursos. Por lo tanto, debería saber cómo mostrar un video en MP4, cómo mostrar una imagen en JPG, en PNG, etcétera, etcétera. La cuestión que la aplicación cliente o el browser debería ser gigante el proceso, porque debería tener un montón de
de formas, o mejor dicho, de código para poder representar todos los tipos de distintos recursos que me manda el servidor. ¿Estamos? Bien. Si ya de por sí son gigantes en cuanto al tamaño del binario, imagínense si tuviera que soportar todas estas extensiones. Lo que básicamente han hecho son dos aproximaciones, que es utilizando plugins o utilizando una helper application. Y básicamente el comportamiento así, el navegador mismo, si sale, no sé, un nuevo formato de, no sé, lo que sea, de video o de audio, ustedes podrían agregarle a esa aplicación un plugin que entienda o interpreta cómo mostrar el video. La otra alternativa sería que ese browser no tenga un plugin, pero sí cuando llegue un recurso de un tipo determinado, lo que hace es lanzar una aplicación, otro proceso, que se encarga de presentarlo al recurso que me acaba de traer el browser. ¿Sí? Esas son las dos alternativas. O sea, normalmente cuando ustedes, no se abren, por decir algo, el navegador en Word y se ve en el mismo navegador, ahí está usando un plugin que lo puede interpretar el mismo navegador. O cuando ustedes le dan descargar no sé, un documento también, pero en vez de abrirse dentro del navegador, se abre se abre otra aplicación como Word, por ejemplo, o LibreOffice, y aparece la información que yo tengo, bueno, estaríamos en el segundo escenario, ¿sí? Esas son las dos maneras que tienen los navegadores para cada vez soportar más y más y más y continuamente más tipos de recursos que el servidor puede mandar. ¿Sí? Ok. Desde el lado del servidor, bueno, esto más o menos lo charlamos la otra vez, pero lo que normalmente tenemos acá es la aplicación, y para que sea, para que escale o que tenga performance, normalmente lo que hacen es utilizar múltiples hilos o múltiples procesos. En este dibujo lo que hace es, hay una aplicación frontend y me refiero que es la que recibe los requerimientos y redirecciona a los hilos, en este caso, los pedidos. Y acá cada pedido lo que hace es, lo implementa un hilo, cada pedido, supóngase viene un cliente, hace este pedido, entonces yo creo este hilo. Este hilo lo que hace es ir a buscar el recurso que pide el cliente. Puede ser que esté en el disco. Entonces lo que hacen la mayoría de los servidores web, además de implementar multihilo o multiproceso, es, bueno, cachearlo o tenerlo en la memoria RAM, normalmente por un tiempo. Entonces lo que pasa es que es mucho más rápido que el hilo saque el dato de la memoria RAM que lo vaya a buscar al disco. ¿Sí? Entonces de esa manera, con cacheo o con caching, con múltiples hilos procesos, y teniendo, digamos, este proceso que se encarga solo de atender los requerimientos, yo tengo, bueno, servidores web más escalables. Acá no está puesto un balanceador de carga, que también existen, que lo que hacen es, en vez de tirarle los requerimientos a múltiples hilos, se lo tiran a múltiples servidores. Obviamente el problema sería que los servidores todos deberían tener la misma información replicada. Pero bueno, ese es otro problema aparte. Pero bueno, todos esos enfoques se siguen para el escalamiento de servidores web. ¿Sí? Bien, entonces, revisando los pasos, lo que hace es, detalla acá el autor un poco más lo que hace el cliente. Primero, no, perdón, esto es lo que hace el servidor, ¿sí? Resuelve el nombre, realiza el control de acceso, porque yo no lo dije, pero también los servidores podrían tener una autenticación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se resuelve el nombre, se
realiza el control de acceso al sitio web, se fija si está cachado, si lo tiene en RAM, el proceso servidor, si no lo tiene que ir a buscar al disco, en este caso lo va a buscar al disco, determina cuál es la respuesta, me refiero si existe, porque podría pasar que no existe, entonces la respuesta va a depender si lo encontró o no encontró el recurso que yo estoy pidiendo. Acá el famoso 404 que ustedes seguramente conocen, dice 404 not found, se refiere a que, bueno, la respuesta dice que no existía el recurso. Entonces, dependiendo si lo encuentra el dato o no, es cómo es el resto de la respuesta del servidor, se la envía al cliente y lo que hace generalmente, bueno, ahí no lo había nombrado, pero también lo que hace es guardar un log de eventos para saber o para hacer un estadístico, para lo que fuera de páginas visitadas o problemas que tuvo el servidor y cosas por el estilo. Por lo tanto, las aplicaciones web son bastante más complejas. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Mal, ¿no es cierto? 1 minuto queda, profe. Nada. Bien. Y acá está lo que hablamos, bueno, lo vamos a seguir después, pero acá está lo que habíamos hablado de que no son stateful, o sea, no son con conexiones las comunicaciones de sistemas web. www no tiene sesión, o sea, digamos, cada vez que yo voy a pedir un requerimiento y me lo responden, se corta la conexión, entonces después quiero pedir un nuevo requerimiento, por más que sea el mismo servidor, no sabe que era yo el mismo usuario que estoy pidiendo más información, ¿sí? Podría ser cualquier otro usuario que está en mi máquina, entonces no tiene forma un servidor web de establecer alguna sesión o que sea de alguna manera stateful la conexión. No es que se conecta y hasta que yo no me salga de ese servidor, lo que sea, sigue siendo el mismo. Ok. Ahora sí. Les decía entonces que HTTP, como vieron, es requerimiento-respuesta. Hay un saludo de 3 vías, se envía el requerimiento, se envía la respuesta, se corta, chao, otra cosa. Si yo quiero otro sitio de la misma página, se vuelve a hacer el saludo de 3 vías, se mandan los datos, se manda la respuesta. El tema es que no existe el concepto de sesión como cuando yo me conecto remotamente a algún lugar, me conecto y hasta que no termino de hacer todo lo que tengo que hacer, no me desconecto. Por ejemplo, el protocolo SSH, o no sé si lo han usado, o en un escritorio remoto, o sea, yo antes que nada me autentico, ya recién ahí termino en general. Antes que nada me autentico, después interactúo todo el tiempo necesario, una vez que hice todo lo que tenía que hacer, me desconecto, pero todo ese tiempo el servidor que está del otro lado de la aplicación sabe quién soy yo porque estoy utilizando el mismo socket. En este caso son todos sockets distintos. Entonces no hay sesión. Por lo tanto, no tengo forma de saber que esta nueva conexión pertenece a la misma persona o al mismo proceso o al mismo cliente que se había conectado hace un ratito y que me había mandado el usuario y la clave. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago? No tengo forma de saberlo, a no ser que ¿qué? Vale leer las diapositivas, ¿qué dice? A no ser que ¿qué? ¿Alguna idea? No hay ideas. ¿Tiene idea qué son las cookies? Más o menos, profe. No, Solo la acepto, profe. Solo las acepto. Bien, buena respuesta. ni siquiera leo los términos y condiciones. No, muy mal, muy mal. Bien, el tema es así. La única manera que tiene el servidor, la aplicación servidor, acuérdense de saber que ustedes, que una nueva conexión es del mismo proceso que se conectó hace un rato y se autenticó el usuario, por ejemplo. O sea, yo entro a
a Gmail, puse mi usuario y mi clave, me dice ok, pero ahí corta el servidor. Entonces yo le digo, bueno, a ver, mostrame, o voy a crear un nuevo correo, me dice, pero a ver, ¿quién es usted? Y otra me pide los datos. La única manera es si yo, eh, cuando yo me autentiqué, el servidor me responde, ok, pero me envía en el encabezado de respuesta, ya vamos a ver cómo son los encabezados, me envía una información adicional que es metadata, una información adicional. Entonces yo cada vez que voy a enviar algún nuevo requerimiento y hago el saludo 3 vías a ese sitio, yo lo que hago es, le mando en el encabezado de mi pedido, le mando esa información, esa cookie, ese dato, ¿sí? Entonces él lo que hace, el proceso, lo que hace cuando lo recibe, dice, a ver, mira, me dio este dato, listo, este es el de recién que había estado pidiéndome tal o cual cosa, ¿sí? Por ejemplo, ustedes entran en un sitio web y compran varias cosas, o mejor dicho, meten en el carrito varias cosas de compra y después se conectan, pagan la máquina, lo que sea. Vuelven al otro día y entran al mismo sitio y tienen todo lo que tenían en el carrito, ¿o no? Sí, ¿Cómo? sí, sí, sí. Claro, ¿Cómo? Claro, si es una nueva conexión, ¿cómo sabe que soy yo el de ayer y no otro? por Es las más, cookies. ni siquiera, qué peor. Exacto, por las cookies. Porque ni siquiera podría tener la misma IP. Acuérdense que por ahí las IP me van cambiando a mí porque tenemos tan poquita que los proveedores lo que hacen es las sobrevenden. Entonces, por ahí mañana, cuando me conecto al mismo sitio que había metido algunos productos al canasto, eh, resulta que, bueno, es otra IP. Entonces, la única forma que tiene eh, un servidor web es que el cliente le manda información adicional, que no tiene nada que ver con el protocolo, tiene que ver con la aplicación. Entonces, acá hay ejemplos de algunas cookies. Por ejemplo, bueno, este de un casino, o obviamente este para timbear, acá lo que va, por ejemplo, en la cookie, la información que tiene es esta: Customer ID y un ID. Eso sería el número de usuario, por ejemplo, ¿sí? Normalmente las cookies tienen fecha de vencimiento, de expiración. Eh, puede durar la sesión que tenga abierto el navegador, o pueden durar más, o pueden tener una fecha límite, ¿sí? De hecho, fíjense, ustedes están ahora, no sé, tienen abierto el navegador y van y ponen borrar cookies, y por más que tenían abierto Gmail y estaban redactando un correo, cuando le van a enviar, le vuelve a la página de inicio y se ponga su usuario y su clave, porque no tienen idea quiénes son ustedes. No sé si han Es como probado eso. el campus de la facultad, que durante cierto tiempo se cierra automáticamente la Eh, sesión, pero ¿o no? no, eso es otra cosa. No, yo digo si ustedes, por ejemplo, están en Gmail y agarran y van y borran las cookies. O sea, vas al navegador, le das borrar cookies, qué sé yo, chao. Desaparece todo esto, entonces el próximo requerimiento que yo le mando al servidor, por más que sea el mismo servidor de Gmail o lo que sea, no sabe que yo soy el usuario de más temprano. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene la cookie. Entonces me va a redireccionar a la página de inicio, me va a hacer que yo pide que ponga mi usuario y mi clave, y ahí me va a volver a dar la cookie que tenía, por ejemplo, mi Customer ID, como en este caso, ¿sí? Eh, uy. Em, y de esa triste manera se arregla el tema de sesiones en HTTP o en www. La verdad que no es ni cerca la Qué mejor triste, pero manera. Sí, pero es bastante, es así. De hecho, si ustedes no aceptan cookies, eh, hay cosas que no les van a funcionar en algunos sitios, porque el servidor sí o sí espera una cookie. Espera, o digamos, no sabe quién es el que se conectó antes. O sea, ustedes están pidiendo algo, pero no saben si está autenticado o no. Entonces, en algunos lados no hay forma de no acceder si no les deja almacenar la cookie. Lo que hace su navegador es dice, che, este servidor me está mandando una cookie, y le pide permiso al usuario para grabarla en el disco, porque lo que está haciendo es grabarlo localmente. O sea, normalmente las cookies no son ejecutables, pero qué sé yo, si es una vulnerabilidad, podrían
algún servidor malicioso mandarle una cookie que haga algo. Entonces, bueno, ahí estaríamos en problemas. ¿Qué más? Bien. Bien. Eso un poco contando cómo es la arquitectura de los servidores. ¿Sí? Lo que vamos a hablar es el otro componente que conforma el www o World Wide Web, que son los recursos o llamadas a simple vista páginas. Podríamos tener dos tipos de recursos, dinámicos y estáticos. Las páginas estáticas son páginas que están escritas en un archivo, ¿sí? Y local, y directamente cada vez que un cliente pide esa página, va y la busca el archivo, o si la tiene que echar en memoria, se la muestra, pero siempre es la misma, no cambia, ¿sí? Normalmente ese fue el origen del sistema www. Era para páginas estáticas, para poner información y que esté disponible para todos. Y una forma rápida de vincular distintos documentos en distintos sitios. Pero siempre estático. Si yo necesito que se cambie, lo que tengo que hacer o alguien tiene que hacer es ir a la máquina donde está corriendo ese proceso servidor, ir al recurso o al archivo en el directorio del servidor, cambiarlo y se va a cambiar. No hay otra forma, ¿sí? Obviamente, bueno, esos archivos pueden, se escriben normalmente en HTML, que es un lenguaje de Markdown Language, con algunas etiquetas que les permite, no sé, poner título, negrita, centrado, un montón de cosas, les permite insertar cosas también. Y la más importante, les permite poner hipervínculos, que sería poner dentro de una página HTML una URL que el cliente, cuando el usuario pone el mouse sobre ella y aprieta, lo que hace es hacer un nuevo requerimiento a ese nuevo recurso, a esa nueva URL, ¿sí? Básicamente, originalmente las primeras páginas web solo tenían ese tag, básicamente, que era de redireccionar a otro lugar, ¿sí? Con eso ya yo podía vincular la información entre distintos archivos de distintos servidores web, ¿sí? Bueno, no hay mucho más que hablar de sitios estáticos, de páginas estáticas, ¿sí? Bueno, esos son... Ha ido cambiando. ¿Cómo se escriben? Hay un estándar que se llama, bueno, como decía, HTML, que es Hypertext Markdown Language, y ahora va por la versión 5, cada vez obviamente soporta más features o más cosas, pero siempre son estáticas. Si yo necesito cambiar algo, tengo que ir, editar el archivo y cambiar, ¿sí? Bien. Obviamente cada vez se está usando menos las páginas estáticas, sí, obviamente hay, pero lo más importante hoy, o lo que ha avanzado mucho, es poner aplicaciones que utilizan www como plataforma, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso les permite, imagínense que ustedes tienen una aplicación servidora y quieren tener muchos clientes, podrían distribuir la aplicación como hace WhatsApp, por ejemplo, o alguno de ellos, donde cada uno de ustedes debería descargarse una nueva versión si hay un cambio. Pero si utilizamos www, lo que podría hacer es directamente, sin que el usuario tenga que actualizar la aplicación cliente, o sea, yo podría actualizar la funcionalidad de mi sistema o de mi aplicación que estoy poniendo sobre www.
de manera que el cliente no tiene que descargar nada. Y todos tienen la misma versión. No tengo que estar controlando diciendo, no, vos tenés que actualizar esta versión, y mantener distintas versiones directamente. Cambio la aplicación y con los navegadores ya acceden a la nueva versión. Entonces es mucho más cómodo el deploy o el deploy de las aplicaciones, ¿sí? Porque no tengo que hacer nada del lado del cliente. A no ser, obviamente, que tenga un navegador muy viejo que no soporte esa funcionalidad, pero bueno, ahí ya jódanse, se tienen que actualizar el navegador, ¿sí? Que a veces suele pasar. Bien, ahora, ¿cómo funcionan esas aplicaciones que no son estáticas, como estamos hablando? Bien. Bueno, acá lo que dice un poco el autor es esto, lo que yo estaba contando. En realidad yo tengo nuevas versiones de aplicaciones y todas las hago correr dentro del navegador. Entonces, yo no necesito que del lado del cliente actualicen nada, solo yo lo que hago es actualizar del lado del servidor la versión y automáticamente el cliente, todos los clientes, todos a la vez, disponen ya de la nueva versión, ¿sí? No es necesario instalar nuevas aplicaciones, esto está buenísimo. Ni descargarlas, ni nada, ¿sí? Bien, para eso es lo que más se utiliza en las páginas dinámicas, ¿sí? ¿Y cuál es el funcionamiento? Bueno, básicamente es el siguiente. Podríamos... se puede... O sea, pueden correr aplicaciones tanto del lado del servidor como del lado del cliente. Eso va a depender un poco de cómo lo desarrollen, ¿sí? Pero ustedes lo que hacen es... tienen un servidor, un cliente y un servidor y hacen el requerimiento. Y en vez de ir a buscar un archivo y transferirlo, lo que hace es, se corre una aplicación y el resultado de esa aplicación se la mandan a ustedes. ¿Sí? Y en ese resultado también podría enviar una aplicación que se lanza o se corre en el cliente. Entonces esa nueva aplicación podría enviar nuevos datos a la aplicación servidora que se está ejecutando del lado del servidor y podría responder información. Por ejemplo, caso de uso. Ustedes tienen su computadora y están jugando algún jueguito del Facebook. No sé, ahora ya no está de moda el Candy Crush, pero ¿cuál es lo que está de moda? El Hero Farm, bueno, no sé, alguno de esos, ¿sí? Usted tiene navegador acá y están jugando en Facebook y por más que tenga una conexión lenta, si ustedes le dan barra espaciador o enter o lo que sea, fíjense que es bastante interactivo. Es más, podría ser que se les corte internet y ustedes siguen jugando. Recién se dan cuenta cuando van a pasar de nivel, donde para pasar nivel yo debería mandar alguna información que se almacene en el servidor. Y ahí se dan cuenta que se les cortó la comunicación. ¿Por qué? Porque en realidad yo tengo una aplicación que está corriendo embebida dentro del navegador. O sea, en algún momento, cuando solicité por este jueguito, lo que hizo el servidor me transfirió, pero no me transfirió una página estática, sino me transfirió un programa que se va a ejecutar en mi máquina. ¿Se entiende? Y una vez que se está ejecutando, dependiendo que haga el programa, de vez en cuando va a pedir información y le van a responder. Por ejemplo, cuando paso de nivel. Pero mientras no paso de nivel, yo podría jugar acá un montón de tiempo donde toda la información la tengo local. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Bien. Hay varias tecnologías para llevar a cabo estos programas. Hay muchas en realidad. Les puedo nombrar algunas que son conocidas. Por ejemplo, hay un lenguaje que se llama PHP, que normalmente se corre del lado del servidor, es interpretado, PHP.
Y cuando el cliente manda un formulario, por ejemplo, con algunos datos, porque no se los conté, pero bueno, acá a partir de la versión de HTML2 yo puedo llenar o escribir datos en un formulario. Cuando el cliente manda, podría el cliente mandar datos en algún formulario y dependiendo qué datos puso, acá podría esta aplicación acceder a una base de datos con la información de este usuario y generar al vuelo un archivo HTML de respuesta. O sea, el usuario no se da cuenta si el archivo ese que le transfiere, acá en 3, la aplicación se generó por un proceso o lo fue a leer a un archivo, no importa, porque es HTML. Acá o sea, lo que hace esta aplicación es generar código HTML en función de los datos que le dan y accediendo a alguna base de datos y le envía la respuesta al cliente, pero obviamente con el mismo formato. Entonces el cliente le da lo mismo si el servidor fue a buscarlo a un archivo, una página estática o la generó él al vuelo. Obviamente si yo quiero tener algún sistema que cambie de acuerdo a los datos que yo pongo en ese formulario, voy a tener que usar alguna tecnología tipo PHP o alguna otra de ese tipo, ¿sí? Donde estas corren del lado del servidor, ¿sí? JavaScript es otra tecnología similar que lo que hace es cuando yo mando un formulario, por ejemplo, lo que hace es me responde con código HTML más algunos tags que son de JavaScript y lo que hace el cliente o el navegador es ejecutar el código embebido de JavaScript, ¿sí? Y lo ejecuta y es lo que interactúa con ustedes. Básicamente esas son las dos alternativas más utilizadas, ¿sí? Podrían usar otra tecnología que combine las dos, que tengo otra nueva, pero básicamente logro páginas dinámicas del lado del servidor con PHP o del lado del cliente con JavaScript. Yo tenía un ejemplo, pero resulta que borré mi servidor web, así que no se los voy a poder mostrar andando. Pero acá hay un par de códigos que yo lo había copiado similar. ¿Entienden HTML? ¿Tienen idea? ¿Alguien ha usado? Déjenme que borre eso. Ahí está. Yo no, Algo profe. muy básico, profe, pero casi nada. Bueno, les cuento. Este es un archivo es un archivo físico que está en el servidor. Cuando el cliente apunta a este archivo HTML, lo que hace es se le forma un formulario donde le dice ponga su nombre, ponga su edad, y ahí tiene un botón Submit. Cuando le da Submit, lo que hace es, o sea, ahí, primero, el cliente cuando pide este formulario, esto no tiene ninguna magia, entonces se le devuelve al cliente. Pero al tener un form, lo que hace el cliente empieza a llenar los datos, su nombre, le da y le da el botón. Cuando le da un botón, en realidad lo que hace es invoca a este formulario, perdón, a este otro archivo que está en el servidor, que es este, pero como que le pasa estos argumentos, nombre y edad. Entonces, este código que está en el servidor tiene algunos tags especiales que arrancan acá, PHP y este otro, ¿sí? Terminan con signo de pregunta tag. Entonces lo que hace es reemplazar, hace un eco de esta variable, que la variable la saca del valor que el usuario le mandó. Y este otro también, ¿sí? Entonces, esa página, o sea, el servidor al vuelo reemplaza eso y el resultado se lo envía al cliente. Obviamente, la ejecución se generó del lado del servidor, ¿sí? Pero lo que va a mandar al cliente va a depender de qué datos yo puse en el formulario como nombre y edad, porque en realidad esto devuelve, el año que viene va a tener un año más, hola Juan, por ejemplo, si ustedes pusieron Juan, el año que viene va a tener, y acá lo que hace es sumarle uno, porque puedo hacer operaciones, puedo acceder a base de datos, puedo hacer un montón de cosas con esto, ¿sí? Y acá es lo que, claro, acá
en realidad, antes de ir al cliente, cuando se ejecuta PHP, este sería el resultado que PHP genera y esto es lo que va a parar al cliente, ¿sí? Obviamente, si es que cuando me apareció este formulario, yo puse en el nombre Bárbara y puse 32 años. Entonces, cuando yo le di clic al botón Submit, lo que hace es invocar a este formulario y le pasa estos argumentos. Y este es el formulario, no formulario, perdón. Esta página PHP. Y esta página PHP lo que hace es ejecutar todo lo que esté entre estos tags. Menor signo de pregunta PHP y signo de pregunta mayor PHP. Signo de pregunta mayor, perdón. Todo eso lo que hace es lo interpreta. Entonces lo ejecuta y lo reemplaza por un resultado. Entonces por eso acá, fíjense, esto queda igual. HTML, body queda igual, H1 significa título. Eso queda igual, reply también queda igual. Pero acá dice hola y acá dice, se reemplaza por lo que llegó en este formulario, que era el nombre. Y después dice predicción, esto es texto, así que eso está igual, y esta parte se reemplaza por, si era un número, le sumo 1 en este caso. Entonces, para que vean que no solo es texto, sino puedo hacer operaciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Qué lástima que perdí el servidor web, porque si no te hubiera estado bueno mostrárselo. Y la otra alternativa es en el cliente, como les decía, que yo directamente, cuando invoco una página, me devuelve todo esto. Déjenme que busque. Me devuelve todo esto. ¿Sí? Y esto, todo lo que empieza con script, language JavaScript, hasta script, que cierra eso lanza una aplicación en el cliente, en el browser, en el navegador. Y lo que hace es crea una variable que se llama persona, otra variable que se llama año. Cuando yo pongo los valores, lo que hace es arma esto. Arma un tag que dice HTML, otro que dice hello, y ahí pone el nombre de la variable que yo cargué, y la predicción, la suma, y listo, ahí lo muestra. Pero obviamente esto se ejecuta del lado del cliente, ¿sí? Entonces, con los datos que este va a pasar del lado del navegador y ejecuta, claro, queda de esta manera, ¿sí? Le pide el nombre, la edad y este es el formulario, claro. Este le pide el nombre, la edad y la respuesta va acá. Estas dos cosas ejecuta, ¿sí? Entonces, este es el formulario y ejecuta la respuesta. O sea, una vez que yo pongo estos datos, nombre y edad, esto es un formulario igual que el HTML que habíamos visto recién, pero acá pongo mis datos y después lo que hace, cuando yo doy clic, lo que hace ejecuta este formulario que es esta parte. ¿Sí? Test form. Y entonces lo que hace es mostrarme esto. ¿Sí? Son las dos maneras distintas de hacerlo. En este caso, todo el procesamiento, si bien acá es poquito, se ejecuta al lado del cliente. Por ahí ustedes, fíjense que a veces están ejecutando una página y se queda ahí trabado y le dice, el navegador le dice, esta página está utilizando mucho CPU, o está haciendo mucho uso de CPU, de memoria, qué sé yo. Quiere continuar ejecutándola o no. ¿Por qué? Porque se está ejecutando JavaScript en su computadora. En el caso anterior, que era PHP, se ejecuta al lado del servidor. Entonces le devuelve ya todo masticado, le devuelve el resultado en HTML, donde el cliente no sabe si esto lo sacó de un archivo o lo generó al vuelo de los datos que yo le di o de una base de datos, donde sea. ¿Se entiende la diferencia entre ambos? Mientras esto se transfiere una sola vez del servidor,
Y una vez que estoy acá, yo lo ejecuto, y bueno, que esto si tuviera un bucle o lo que sea, bueno, me estaría todo el tiempo pidiendo datos, pondría y mostraría un nombre y le incrementaría uno la variable edad, qué sé yo, ¿sí? Acá se ve bien, digamos que la mayoría de los jueguitos, como le digo, utilizan JavaScript o alguna otra tecnología que corre del lado del cliente. Porque si no, imagínense si su conexión a internet fuera muy lenta, sería una tortuga el juego porque tendría mucho delay. Entonces, yo tenía que mover la flechita antes que me comieran y bueno, no. La moví 2 segundos después, no sirve. No se podría jugar. Bien. ¿Qué más? Bien. Bueno, ahí está un poco lo que estábamos hablando recién. No sé por qué el usuario le pone acá en el navegador, si el navegador está acá, pero bueno. Otra tecnología que usan, que son del lado del servidor, o sea, PHP es la más usada hoy en día del lado del servidor. Hay una más antigua que se llama CJBean, JSP que era de Java, creo. ASP era Windows y .NET. Todas esas corren del lado del servidor. Obviamente el servidor que yo instale, ya sea Apache, Nginx o cualquier otro, debería tener soporte para este lenguaje, porque si no, debería ser como habíamos hablado más temprano de los plugins para los navegadores. Bueno, yo debería tener alguna especie de plugin para que el servidor entienda si yo tengo un tag que dice PHP o dice CJBean o lo que fuera, ¿sí? Tengo que agregárselo al servidor, si no, mago no es. Mientras que, bueno, acá no está el requerimiento original del servidor que le devuelve el archivo que se ejecuta en el browser, pero JavaScript, ActiveX, Applets, todo eso usan tecnología del lado del cliente. Aunque este está medio deprecado, este casi que no se usa. Bueno, creo que Windows nomás lo usa. Y este es más viejo todavía. Visual Basic Scripts. Prácticamente hoy en día todo JavaScript del lado del cliente. Bien. Ok, eso. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Se entiende más o menos cómo es la arquitectura de esto? Sí, sí. Bien. Sí, se entiende. Ok, lo que vamos a ver ahora es, ahora sí vamos a ver el protocolo en sí HTTP. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? Bueno, es bastante sencillo. HTTP se llama el protocolo, que es Hypertext Transfer Protocol, porque justamente lo que hace es transfiere archivos de hipertexto, de HTML. Eso era originalmente. Después se empezó a complicar con otro tipo de archivos, pero bueno. Básicamente es un protocolo que es un requerimiento de respuesta. Yo pido un archivo y me lo responden y listo, y corta la conexión. Normalmente el lado servidor utiliza el puerto 80. Acuérdense que es el puerto bien conocido, es como si entraba a la galería y yo pido una página web. Sé que es en el local 80 donde tengo que buscar. Bien. Todo va en ASCII. Los encabezados me refiero van en ASCII. Y acá lo que les decía, dependiendo del tipo de archivo, yo tengo que agregar un tipo de dato precediendo al archivo en sí para que el navegador del otro lado sepa qué hacer cuando recibe ese archivo, ¿sí? Si lanza un plugin, si lanza otra aplicación, etcétera, etcétera. Tiene soporte de pipeline y de caché, este protocolo en sí, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que bueno, creo que está más adelante, pero se puede almacenar la respuesta para un futuro uso, como habíamos visto en el servidor, ¿sí? Si una página estática la piden mucho, si la tienen RAM es mucho más rápido que ir a buscarla a disco.
Bien. Normalmente HTTP no es persistente, que significa que lo que yo le decía, o sea, se hace el saludo de 3 vías, que estaría acá, se pide el requerimiento que yo quiero, se manda la respuesta con, acá iría todo el archivo que se transfiere, y una vez que se mandó todo el archivo, se corta la conexión. Si quiero algo nuevo, otra vez creo una nueva conexión, pido el requerimiento, pido la respuesta, ahí llega la respuesta, toda la respuesta y se corta la conexión y así todo el tiempo. Hay una alternativa de dejar la conexión abierta, pero es para HTTP 1.1 o 2, no lo recuerdo, donde no corto la conexión, pero periódicamente tengo que estar mandando heartbeat o avisos de que no corte la conexión del servidor, porque si no la corta. Se queda un tiempito abierta, estamos hablando de unos segundos, y si no hay tráfico la corta. Pipeline request se refiere a que yo puedo pedir más de una cosa a la vez. Por ejemplo, inicié la conexión, hice un pedido y una respuesta. Antes de que me termine de llegar la respuesta, yo podría pedir nuevas respuestas. Hacer nuevos pedidos. Eso normalmente lo van a ver, se van a dar cuenta, no sé, en una página que tenga muchos recursos, que se empiezan a cargar, no es que se termine de cargar una imagen y después se carga lo siguiente, sino se van cargando casi en simultáneo cosas, se van pidiendo en paralelo varios requerimientos, ¿sí? Porque, como les digo, supóngase un diario que tiene un montón de publicidad, de imágenes, de videos, de recursos distintos, de distintos sitios. Si yo tuviera que pedir uno, esperar que termine, y recién pedir el siguiente y esperar que termine, bueno, se tomaría un montón de tiempo. Lo que permite HTTP es que yo puedo hacer más de un pedido simultáneamente o en paralelo. ¿Tá? Bueno, ahora, ¿cómo son los pedidos? ¿Cómo pido las cosas? Básicamente hay un método de requerimiento y métodos de respuesta. Los más comunes son el método get o post, donde yo pongo get y el archivo que quiero del servidor, y eso vendrá un método de respuesta que me va a decir si lo encontró o no lo encontró y el archivo si es que lo encontró. Estos son los más conocidos, hay un montón más, pero bueno, esos son los más conocidos. Y en cuanto a la respuesta, lo primero que viene es el código de respuesta. Esto usa los mismos códigos que el correo, los mismos que el correo, básicamente, porque el correo es uno de los primeros protocolos que se creó. En el rango de los 200 que fue exitoso el pedido, en el rango de los 400 que no hubo un problema del lado del cliente, significa que lo pidió mal o no estaba. Cuando hay un error arriba del 500 es porque hay un problema del lado del servidor, el famoso internal server error o algo por el estilo. 300 cuando lo redirecciono, o sea, yo pido un recurso pero en realidad no está ahí, sino está en otro lado, entonces lo que hace es redireccionarme a otro lado y cosas por el estilo. Bueno, acá muestro un montón de... A ver. No sé qué sería mejor. Estaría bueno, bueno, seguramente ustedes lo... A ver, voy a compartir un navegador. Esto lo pueden ver fácilmente en un navegador. O sea, vamos a abrir una página de... El diario será losandes.com.ar.
Antes de abrir esto, le voy a dar... Queda un creo- minuto y medio, profe. bien, bueno. Chúmenlo, ¿ustedes han usado el F12? Seguramente, ¿o no? ¿Tiene idea qué es? No. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, genial. Fíjense. Si yo doy los Andes y me voy a Network, ahí... está justo el cartelito de toque. Ahí está. En Network... que se aceptar, a ver. ¿Dónde quedó Network? Network. Estos son todos los requerimientos que fue haciendo. Fíjense que acá están en paralelo. Ahí se van viendo. Pero, un montonazo son. Bueno, voy a parar esto. ¿Dónde se paraba esto? Ahí creo que termina. Por ejemplo, vamos a tomar uno en particular. A ver. Ese. Este, si yo veo los encabezados, acá se ve que este es el requerimiento. No, alguno más sencillo. Es que tiene millones de cosas esto. A ver. Vamos a ir al principio. Fíjense. Entonces les decía, estamos viendo el encabezado, el requerimiento, es el método get, el archivo es el barra. Cuando no pongo barra, generalmente trae uno que se llama index, uso HTTPS. Estos son todos los formatos que soporta mi navegador y esas codificaciones. Esas cookies le estoy mandando para saber dónde las sacó y no mucho más. Ahí esto dice quién es el cliente. No es tu Mozilla. Bueno, no sé, eso dice que es el cliente. Y la respuesta es esta. Perdón, ahí está. Ahí está. El código de respuesta, no sé por qué no lo veo, el código de respuesta lo veo acá arriba. A ver, preview. No, headers. La respuesta es 200. Esta es la... Bueno, headers, acá está. La verdad que yo uso generalmente Firefox para analizar esto. Este no lo he usado nunca, el Chromium. Pero bueno, estos son los métodos, fíjense, estos son algunos encabezados de respuesta. Tiene fecha cuando expira la página, yo les voy a contar por qué. Soporta este tipo de... Y me manda contenido, me dice que me están mandando contenido de texto HTML. ¿Sí? Esto lo podríamos probar desde una terminal cualquiera. Si yo, por ejemplo, primero pregunto quién es... no le puse el www, fíjense que le puse acá Los Andes. Yo pregunto quién es losandes.com.ar. Es esa IP, entonces yo podría conectarme con un cliente genérico a Los Andes, al puerto 80, y así hacer el mismo pedido, get barra http 1.1 host losandes.com.ar y no sé, listo. Bueno, ahí me dice, bueno, ahora me contestó con un 301 que se movió a otro lado. Fíjense, se movió a Akamai, porque Akamai es un CDN, un Content Distribution Network. Así que sus datos no están en realidad en esa máquina, sino están en otro lado y me dice cómo contactar. Pero este es mi requerimiento y este es el encabezado de respuesta, ¿sí? Si yo le hubiera pedido algún archivo, a ver,
que hubiera estado ahí, después del encabezado de respuesta, acá vendría el archivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, y acá voy a cortar esta conexión y chao. Bien. La verdad que los Andes no fue el mejor ejemplo. ¿Cómo se cierra esto ahí? Listo. Chao. Chao los Andes. Bien. Perdón. Es que esto se me cerró. Sigamos por donde estamos, entonces. Quedan un par de cosas nada más. Entonces, slideshow. Entonces, les decía que el requerimiento el encabezado del requerimiento arranca con uno de esos métodos y lleva el archivo que yo quiero pedir y después la versión de HTML y algunos encabezados más que el cliente puede mandar, y la respuesta vuelve con un código de respuesta, una descripción de la respuesta y algunos encabezados más, ¿sí? Acá hay ejemplos de algunos encabezados que dependiendo podrían ser de requerimiento de respuesta, en función de, primero, qué capacidades tiene el navegador. Me refiero a el set de instrucciones, el set de caracteres, qué codificación, qué lenguaje tiene, ¿sí? Cada vez que el cliente manda un requerimiento, manda estos encabezados o alguno de estos. Por ejemplo, qué user agent es, sería qué navegador es. El set de caracteres que acepta, la codificación que acepta, el lenguaje que acepta. Entonces, el servidor cuando responde le dice, negocia con los que, o sabe los que el cliente acepta, entonces le manda la respuesta. Con respecto de cacheo, ¿se acuerdan que yo les dije que los servidores podrían, los servidores de los clientes podrían tener almacenada una respuesta anterior para volver a utilizarla? Bueno, hay un par de encabezados que ahí se los mostré recién. La última vez que se modificó o si se modificó de tal fecha o cuándo expira. Esto normalmente lo pide el cliente al servidor para saber si tiene que actualizar o no actualizar un documento, o ir a buscarlo de nuevo, ¿sí? Si ya lo tiene cachado en memoria y se fija que todavía no pasó la fecha que expiró eso, directamente lo muestra localmente. Si no, debería ir a buscarlo al servidor, pero lo que podría hacer es hacer un get condicional diciendo si no se modificó de la fecha que lo tiene almacenado el cliente, entonces el servidor, si lo modificó, le manda a la página nueva, si no, le dice que no se modificó y usa ese. ¿Qué otro encabezado podría ir? Bueno, el de cookies. Ahí vieron que yo les mostré que había un par de cookies. El de host sirve para tener más de una página web en la misma máquina. Bueno, acá de distribución de contenido. ¿Se acuerdan que les decía que tiene que ir el tipo de archivo que estoy mandando, el tamaño, la codificación, el lenguaje, todo eso lo responde el servidor. Podríamos buscar más en la página de los Andes, pero me parece no el mejor ejemplo de esa página. Con respecto a lo último que queda esto es con respecto a cómo agilizar el sistema web, es haciendo cacheo. Bueno, hay un par de aproximaciones cada vez que el cliente va a pedir una página.
Normalmente el navegador tiene una caché, de hecho cuando usted le anda lento, ¿qué hacen? Borran el caché o no, o sí, o no. Y sí, profe. Bueno, lo que hace es borrar todo lo que tiene local. Cada vez que voy a hacer un requerimiento nuevo, lo que hace el cliente, o sea, la aplicación, acá no sé, porque muestra separado una cosa y otra, porque en realidad la aplicación lo va a buscar al disco. Bueno, pongamos que esta es la aplicación y que estos son almacenados en disco local. Antes de enviar el requerimiento al servidor web que está acá, lo que hace es se fija si lo tiene almacenado y se fija el encabezado de si expiró. Cada vez que el servidor responde, generalmente en la respuesta viene una fecha de expiración de esa página. Entonces, si no expiró, directamente se lo devuelve. O lo otro que podría hacer es hacer el requerimiento, un get condicional, pero diciéndole que si se modificó desde la fecha que tiene almacenado acá. Porque si yo lo tengo local, supónganse que lo tengo almacenado de tal fecha, dice el tiempo, un timestamp. Entonces yo hago un pedido de tal página, pero condicional si se modificó desde tal fecha. Que yo tengo acá. Si no se modificó, me dice que no se modificó, entonces directamente utilizo el que tengo acá. Y si se modificó, lo que hace recién ahí me manda todo el archivo, que podría ser bastante grande. Entonces, está bien, acá tengo una comunicación ida y vuelta, pero si no se modificó desde la fecha que yo lo tengo almacenado localmente, me estoy agarrando toda la transferencia de esta información. Entonces, de esa manera es mucho más rápido, por más que tenga que hacer una consulta al servidor. Pero de esta manera yo estoy seguro si se modificó o no se modificó esa página. Obviamente, si ya expiró de movida, directamente ni me molesto en hacer un get condicional, sino lo pido de una. Pero podría ser que no haya expirado, pero yo quiera hacer un get condicional. Eso es para asegurarme que sea, como son páginas que van cambiando, son dinámicas muchas de ellas, o las van cambiando de vez en cuando, bueno, estaría bueno que yo siempre muestre la última. Si es una página, no sé, que tiene información bastante estática, no sé, información de una empresa, supónganse, lo más probable es que la fecha de expiración sea bastante en el futuro. Ahora, si es el diario, lo más probable es que esté cambiando permanentemente. Entonces, lo más razonable acá es, en vez de fijarme si expiró o no, sino directamente preguntar si expiró desde la fecha que tengo yo almacenado esto en caché. Entonces me puede devolver que no expiró y uso el mío, o si expiró, bueno, ahí en la respuesta le manda la nueva información que reemplaza la que yo tengo acá guardada en caché. Básicamente eso es todo lo que corre oculto atrás de un servidor y un cliente web. Lo que hace es, voy a intentar de nuevo mostrar por un sitio quizá más... alguna página que no cambia mucho. La página de la Facu, profe. No, eso debe cambiar. frm.utn.ar. A ver. Y a ver, F12. F12. Acá estoy en red. Dos requerimientos nomás, nada más. Ahí está. Dos requerimientos, bueno. Vamos a ver los encabezados. Este utiliza post en vez de get. Fíjense que... Sí, siendo que es Mozilla, qué raro. Bueno. Claro, pero acá dice que es Chromium. Bueno, Igual, a la derecha dice Chrome en la misma fila de User Agent. Dice pero Mozilla ¿por al qué principio, dice pero eso? después dice Chrome. Bueno, claro, no, acá también, mira, fíjate, bueno, la verdad que no he visto este.
pero estoy buscando, hay una forma que lo muestra. No encuentro una forma que lo muestre como viene. A ver, request, response header. Esto no, eso es lo que viene, esto es la respuesta, no. Timing en el tiempo. No sé por qué no se ven los headers, no me deja verlos tal cual van y tal cual vienen, porque esos son los encabezados, pero también debería ir el get o el post acá, está bien. Pero no los muestra en texto plano, porque mi idea era cortarlo y pegarlo y mandarlo directamente desde un cliente Telnet, por ejemplo, para ver una respuesta. Esta es la página nueva de la facultad. A ver. La página del campus o de autogestión a lo No, mejor son pero más no, estáticas. no, tiene que ser algo que sea más estático. Para IETF ORG. A ver, ORG, a ver. Esto me parece un poco más. Acá lo redireccionó a otro lado y acá lo redireccionó. A www. Fíjense, yo puse IETF, no existía, lo redireccionó acá. Este es el requerimiento que hago. Me devolvería eso. Bueno, a ver, déjenme que intente. A ver, ¿qué pasa si host? ¿Cuál es el sitio? www.ietf.org. IETF, perdón. Bueno, tiene varias. Telnet. Vamos a probar con esa al 80. Get barra index http. No, sí, era barra, sí. Lo que pedí era barra. http 1.1. Cortó antes que termine. A ver. ¿Quién me dijo? Me contestó con código 400. Va request, acá le Sí, debería es poner. que me parece que era HTTPS. Pero sí, sí, acá está. No, pero igual esto habla HTTP. Lo que me pasa es que me falta. Debería especificarle. ¿Para qué? Ahí está. Barra HTTP 1.1 host www. Bueno. Esto host IETF. Bueno, ahí me contestó ahora 300, dice que se movió a otro lado. ¿De dónde se movió? Bueno, ahí debería ir a ese otro sitio que me dice. Claro, HTTPS, claro. Pero ahora no me va. No, ahora no sé. He cifrado HTTPS, así que no tengo forma de escribir ahí en ese telnet común. Bueno, no, quería probar otra cosa. Un sitio más sencillo voy a encontrar por ahí, no me acuerdo cuál. Bueno, creo que eso era lo último, sí, eso era lo último de la positiva. Bien, ¿dudas, preguntas de esto, chicos? No, Por ahora no, profe. Ok, bueno.
Bueno, damos por terminado el capítulo entonces de red. Espero que les haya servido, que hayan aprendido más o menos los principios básicos de cómo se mueven los datos en la red. Y seguramente les va a servir para, en cualquier ámbito que se mueva, siempre van a estar, digamos, van a tener algún aspecto que tiene que ver con la red, o con un HTTP, o con un socket, o con un protocolo de capa de enlaces. Así que, bueno. Ok, bueno, entonces terminamos aquí la clase. Los libero con 15 minutos antes. Bueno, voy a parar.